Kaixo egunon, hasiko gara gaurko topaketarekin. Ongi etorriak ikasle, irakasle eta profesionalak, hemen presentzialki zaudetenak eta baita ere online jarraitzen ari zaretenak ere. Lan harreman eta gizarte langintza fakultateko ekitaldi honetara. Bienvenidas y bienvenidos, alumnado, profesorado y profesionales a este acto de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, nuestro encuentro profesional de todos los años. Tener espacios para compartir conocimientos siempre es una satisfacción y estar en un evento que se organiza durante más de 20 años, un gran motivo de celebración. Ezagutzak partekatzeko tarteak edukitzea beti da pozgarria, eta hainbeste urte antolatzen den ekitaldi batean egotea ospatzekoa benetan. Fakultateak ikasleen formakuntzarako mundu profesionalaren ekarpenak dakarren aberastasunari ematen dion garrantziaren adierazle ere bada topaketa hau. Uste dugu horrelako jardunaldiak mundu profesionalaren eta akademikoaren arteko bidegurutzen adierazgarri direla eta beraz, gure helburu sendoa da arlo profesionalak unibertsitatea hasteko aliatu gisa eta etengabeko prestakuntzarako laguntza gisa ikusten jarraitzea gu unibertsitatekook. Este encuentro es también un indicador de la importancia que la facultad otorga a la riqueza que supone la aportación del mundo profesional a la formación del alumnado, del estudiantado. Creemos que este tipo de jornadas son representativas de los puntos de encuentro y nuestro firme objetivo es seguir intentando que el mundo profesional siga viendo a la universidad como una aliada para crecer y como un apoyo a la formación continua. Topaketa hau egin ahal izateko, Arabako kampuseko errektore ordetzari eskerrak eman nahi dizkiogu bide batez, diruz laguntzen duelako, eta baita gure lankideak diren tekaseleei, ikusentzuneko teknikariei, txusma eta lankideei eta baita ere gure fakultateko tekasel guztiei topaketa honetan laguntzagatik eta noski nola ez praktikumeko dekanordea den Marijo Martineri ere eskerrak antolakuntzagatik eta mila esker guztiei esan bezala eta baita ere gure gonbidatu nagusia den Laura Iparragirreri gaur gurean egoteagatik eskerrak eman. Eta, espero dute gaurko jardunaldia benetan oparo izatea, uste eta espero dugun bezala. Eskerrik asko, Marijo, zurea da hitza. Bai, egunon guztioi eta ongi etorri topaketa profesionalaren jardunaldira. Plazer handia da gaur hemen egotea, zuekin guztiekin beste urte batez, baina orain kurrikulum bateken dekanorde gisa. Buenos días a todas y a todos, profesionales, instructoras, tutoras y alumnado, y bienvenidas a la jornada de formación y encuentro profesional del grado de Trabajo Social. Y es un verdadero placer estar hoy aquí con vosotras un año más, pero ahora como vicedecana de prácticas curriculares. Como sabéis, un evento de esta magnitud no surge de la nada, sino que se construye sobre bases sólidas y puestas sobre aquellas personas que nos han precedido. Y por esa razón quiero aprovechar este momento inicial, un minuto, pues para expresar el agradecimiento a todos los equipos anteriores que han hecho posible que estas jornadas, pues desde sus inicios y que estemos hoy aquí. Y ese esfuerzo y esa dedicación han hecho que fundamentales para que se consolide esta jornada como una cita ya imprescindible en nuestro calendario de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social. Personas que estuvieron de vicedecanas como Ainhoa Berasaluce, Isone Fernández y Edurne Aranguren, que aunque ahora está como vicedecana de movilidad, ha estado muy presente en este momento de transición y sigue muy presente, mila esker. Y una mención especial, si me permitís aquí, por también el trabajo que ha hecho Blanca Rescalvo, que ha sido la técnica que ha estado en los últimos años también al cargo de del evento y las prácticas curriculares, llevando esa gestión. Y aunque ya está en otro departamento, pero ha estado aportando su conocimiento y apoyo en esta transición de manera incondicional y quería también agradecerlo, mila esker. Y como comentaba también Amaya, todo el equipo de PTGAS que está participando activamente en esta organización.
Hori esan da, gaur jardunaldi honetan eskuhartze sozialaren ikuspegi dialogikoa aztertzeko bildu gara. Elkarrizketa eta parte hartzea gure praktika profesionalaren erdigunean kokatzen dituen metodologia harremanak sendotuz eta eskuhartze sustatuz. Dicho esto, hoy en esta jornada nos reunimos para explorar el enfoque dialógico en la intervención social, una metodología que sitúa el diálogo y la participación en el centro de nuestra práctica profesional, fortaleciendo relaciones y promoviendo intervenciones más colaborativas y sostenibles. Azken urteotan ikuspegi dialogikoak garrantzi handia hartu du gizarte langintzaren eta oro har eskuhartze sozialaren eremuan. Interes gehiago eta handiago hori politika publikoak eta praktika profesionalak zeharkatzen dituzten hainbat prozesuarekin lortzen da. En los últimos años, el enfoque dialógico ha adquirido una notable relevancia en el ámbito del trabajo social y de la intervención social en general. Este creciente interés se relaciona con varios procesos que atraviesan tanto las políticas públicas como las prácticas profesionales. En primer lugar, la expansión de los modelos participativos está impulsando la necesidad de incorporar metodologías que promuevan la cocreación, la escucha activa y la implicación directa de personas usuarias. Asimismo, la influencia de perspectivas críticas, feministas, han reforzado la idea de que el conocimiento se construye con las personas y no únicamente desde la autoridad profesional. Y a esto se suma la complejidad creciente de escenarios sociales actuales, como pueden ser los marcados por la diversidad cultural, por las migraciones, pues por la polarización, por crisis recurrentes que demandan herramientas capaces de facilitar el encuentro, el entendimiento y la construcción de acuerdos. Las instituciones, por su parte, buscan proyectar una mayor sensibilidad y alinearse con metodologías participativas y centradas en la persona, lo que ha favorecido la difusión del discurso dialógico. Y finalmente, la profesión vive una revalorización del trabajo relacional, entendiendo la interacción humana como un pilar fundamental de la intervención. En este contexto, lo dialógico aparece como una propuesta especialmente pertinente. Y con este marco de fondo, en la jornada de hoy nos proponemos acercarnos a este enfoque dialógico, explorar sus aportaciones, límites y reflexionar sobre su relevancia en las prácticas contemporáneas de intervención social. Para ello, contamos con la valiosa presencia de Laura Iparraguirre, experta en el enfoque dialógico. Y bueno, pues quiero agradecer especialmente a Laura por haber aceptado nuestra invitación. Su experiencia en intervención social y en el enfoque dialógico aporta un valor único a esta jornada. Y Laura, bueno, en su extensísimo currículum, destacaría lo siguiente: sí, diplomada en trabajo social por la Euskal Herriko Unibertsitatea, diplomada en traumaterapia infanto-juvenil sistémica, experta en trabajo grupal. Tiene varios másters, máster en inteligencia emocional, máster en intervención socioeducativa por la Universidad Ramon Llull, posgrado de adopción y posadopción de la Universidad de Barcelona, facilitadora del Círculo de Seguridad Parental, del Círculo de Seguridad Internacional, formación de facilitadoras y facilitadores de diálogo en red y capacitación para la formación de facilitadoras. Y en la actualidad, también formadora de cursos en el enfoque dialógico y facilitadora de diálogos desde el enfoque dialógico. Es subdirectora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro y tiene más de 25 años de experiencia profesional en el sector socioeducativo, realizando intervenciones educativas de formación y supervisión para educadores y grupos de trabajo, formadora de diversos cursos para la mejora de gestión emocional en las aulas
y formadora para la gestión de convivencia familiar en escuelas de padre y madre. Bueno, seguiría más y más, pero bueno, os hacéis una idea del largo recorrido y trayectoria que tiene Laura. Pues en resumen, es un verdadero privilegio contar con su presencia para adentrarnos en esta jornada formativa profesional de su mano. Así que, Laura, cuando quieras, zure hitza.